Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a contar entonces en general cuál es la idea de construir el informe científico. La idea de construir este informe científico, ¿sí? Es poder crear una pregunta de investigación con base en lo que estamos observando. Antes de arrancar con la construcción propiamente de las partes que componen el informe, hay que estar pendiente de varias cosas. La primero, hagamos una observación. ¿Qué fue lo que nos llamó realmente? Hay un hecho que nos tuvo que haber llamado mucho la atención y con base en eso que nos llamó la atención vamos a formularnos una pregunta, un planteamiento de preguntas. Entonces, si por ejemplo hubo algo en común de los tres experimentos, entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de pregunta? ¿Sí? Y el ejemplo de pregunta que encuentro en este momento, ustedes pueden usar el que quieran, es, ¿son igual de efectivos los protocolos de los tres experimentos, ¿sí? Para entender que es una solución acuosa? Y entonces la hipótesis, es decir, la posible respuesta, eso lo tengo que tener antes de construir el informe. Ojo, debe de centrarse en tratar de solucionar o al menos plantear la solución, no es que sea la solución definitiva, ¿sí? Entonces, yo digo en mi hipótesis con base en los resultados de los tres experimentos, el experimento número uno, dos o tres, ustedes ya deciden con los resultados, ¿sí? Es el que mejor explica la hipótesis, ¿vale? Entonces, esa posible respuesta me permite a mí ahorita, ¿sí? Arrancar. Entonces, yo voy a hacer un planteamiento inicial y ahora sí entramos en el informe como tal. Requerimos una presentación, ¿sí? Yo les envié por Teams cómo se debe hacer la presentación. Es decir, es un documento bastante importante porque es un resumen que hicimos con el profesor Romel hace muchísimo tiempo y que nos permite entender y saber eh, qué partes deberían de conformar el informe. Entonces, la primera parte es la presentación, cómo se hace, ¿sí? El apellido, coma, la letra que indique el nombre, punto, ¿sí? La actividad del año. Bueno, esto tiene una forma de presentarse. Después de esto, realmente en el orden va el resumen, pero el resumen como tiene que ver con, ¿sí? La metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones se hace al final porque yo no puedo meterme a hacer un resumen de algo que no he hecho todavía. No he concluido el laboratorio, no he discutido todavía, no he analizado resultados, entonces ¿cómo voy a hacer un resumen de lo que no he hecho? Así que el resumen en orden de lo que yo quiero revisar va después de la presentación, pero realmente el ítem realizable, es decir, hacerlo, va al final, cuando yo ya he hecho todo mi laboratorio. ¿Qué debe tener la primera parte importante, que es la introducción? Contarnos qué se sabe del tema, con referencias bibliográficas. Usemos normas Vancouver. ¿Cuál es el marco histórico, vale? ¿Y cuál es el marco conceptual que averiguamos de hoy en día cómo se mide una solución acuosa? ¿Listo? Entonces, con base en esto, las referencias bibliográficas están soportando muy posiblemente la hipótesis. Porque yo lo que quiero hacer con el experimento es comprobar si definitivamente esa hipótesis me sirve o no me sirve. No olviden, no son preguntas. Las hipótesis son respuestas posibles. Podría, sería, me deja a mí como un chance abierto para hacer las cosas. Si ya tengo planteado mi introducción, es decir, qué se sabe históricamente, qué actualmente se maneja, y yo he puesto la hipótesis, porque pues estoy tratando de contestar un problema, podemos contar qué hicimos y en vez de ponernos a hacer listas de chequeo, ¿vale? En vez de ponernos a hacer como si fuera una lista de supermercado, vamos contando el procedimiento, ¿sí? En pasado, en tercera persona, se hizo, se realizó, se experimentó, se midió, y con base en eso nos queda dentro de la narración incluidos los materiales, pero no los ponemos como si fueran listas aparte, ¿vale? ¿Qué genera esa metodología o qué generó en este momento? Pues genera unos resultados, tablas, datos, imágenes, fotos, lo que ustedes quieran que sea un resultado. Y entonces pasamos a comparar esos resultados, los resultados que yo acabo de obtener con los resultados, ¿sí? Que yo estoy viendo de otros experimentos. Es decir, la discusión también se escribe con referencias bibliográficas y es algo muy llamativo y nos sirve mucho porque la introducción a propósito sí tiene referencias bibliográficas. Entonces, si tiene referencias bibliográficas, puedo usarlas, no todas, pero puedo usarlas dentro de la discusión. Porque cuando yo discuto, yo comparo. Discutir es comparar, es analizar y emitir un juicio, pero comparando. Entonces, con base en esa discusión, se van a generar unas conclusiones, porque yo ya he comparado, ¿vale? Y esas conclusiones pueden ser una conclusión grande, unas dos conclusiones pequeñas.
Finalmente, bueno, pero una cosa súper importante, las conclusiones tienen obligatoriamente que tener componente práctico. Yo no puedo concluir lo que el libro dice. Yo si voy a concluir una de las leyes, ¿sí? O alguna de las ecuaciones, puedo decir cómo nos ocurrió a nosotros en el experimento número tal, ver figura 1 A, B, C, y ahí se encuentra entonces, ¿sí? La explicación o la parte gráfica que yo estoy contando. Pero las conclusiones tienen que ser prácticas, no son conclusiones teóricas, de mis resultados, de mi análisis. ¿Listo? Y finalmente entonces tenemos la referencia bibliográfica tipo Vancouver para que nos podamos ayudar, ¿vale? También, sobre todo, necesitamos que se apoyen en libros, ¿listo? Libros, 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 ¿vale? Y pues grandemente también en artículos científicos, aunque yo los animo a que busquen en inglés, ¿listo? Esta es la forma en cómo se construye. Chao, chao.